Hola, buenas noches. Gracias por asistir a este encuentro con el diputado del Grupo Socialista Canario en el Parlamento de Canarias y candidato en el proceso de primaria a la presidencia del Gobierno de Canarias por el Partido Socialista Canario, PSOE, Santiago Pérez. Para este encuentro, con el diputado y candidato, contamos con la presencia de 4 periodistas. Empiezo por mi lado izquierdo. Contamos con Marcos Rodríguez, en representación de la agencia de noticias ACFIPRES, con Belén Molina, en representación del periódico digital Canarias Ahora, con Félix Díaz Hernández, periodista, y con Cecilio Castro, en representación de la agencia de noticias Europa Press. El formato del debate, siguiendo un poco el modelo del programa de televisión española 59 segundos, consistirá en respuestas de 1 minuto por parte del diputado y candidato Santiago Pérez y preguntas de una duración, eso sí les pido brevedad a los compañeros, de 1 minuto también de duración. Tras esta presentación vamos a comenzar el debate. Primero sí quiero plantearle una pregunta a Santiago Pérez y es la siguiente. Santiago Pérez, ¿qué va a hacer usted mañana? ¿Mañana el día de la huelga? Sí. Pues yo no voy a hacer huelga. No va a hacer huelga. No, soy profundamente respetuoso con el derecho de huelga. Comprendo la preocupación de los trabajadores y de sus representantes ante una situación financiera y una crisis económica que les está golpeando, pero que ellos no han creado y que está poniendo de manifiesto la debilidad de los gobiernos estatales ante la agresividad de poderes financieros que sí están en el origen y son los causantes de esta crisis. Y espero que este ejercicio de un derecho constitucional, desde todos los puntos de vista, se produzca en un clima de convivencia democrática y de respeto a los derechos de todos, en mi opinión. Bueno, ahora cedo el turno de palabra a los compañeros. Belén. Hola, buenas noches, Santiago, buenas noches a toda la audiencia que hay aquí. Mi pregunta es, y además la llevo rumoreando bastante tiempo, Santiago, si usted gana, ¿en qué papel se queda José Miguel Pérez? ¿Qué es lo que va a pasar con la Secretaría General del partido? Pues que continuará ejerciéndola, porque son situaciones y legitimidades distintas. El Partido Socialista tiene un proceso democrático para la elección de sus dirigentes orgánicos, de sus líderes orgánicos, y ha establecido, como consecuencia de su propia cultura democrática, la del Partido Socialista, un proceso de elecciones primarias en el que estamos. Son legitimidades distintas y finalidades distintas. Lo que se elige en las primarias es el candidato que el Partido Socialista presentará ante los canarios, y la propuesta, y mi opinión es que ese candidato debe hacer creíble la propuesta que haga. Esto es lo que se decide en las primarias. Yo en todo este tiempo no he hablado de lo que ocurrirá el día siguiente. Me parece que no es razonable hacerlo. Sí. Cecilio, ¿quiere? Me gustaría preguntarle, estamos hablando ya de las primarias, ¿por qué un militante tiene que votar a Santiago Pérez el próximo domingo? Y me gustaría saber, estos últimos días, desde principios de septiembre, cuando se planteó la posibilidad de que usted se presentase, los dos aspirantes, José Miguel Pérez y usted, han estado diciendo muchas cosas y algunas se contraponen. También me gustaría preguntarle si estos dos discursos, el de usted y el de José Miguel Pérez, son compatibles dentro del discurso del Partido Socialista Canario. Son muchas preguntas, ¿no? Quiero decirle que la diferencia fundamental entre el otro candidato y yo no es una diferencia programática, porque los programas del Partido Socialista no se improvisen, son el fruto de muchas aportaciones. Y además en Canarias pretenden responder a problemas que la sociedad canaria viene arrastrando demasiado tiempo. La diferencia es de estrategia. Hay una diferencia importante de estrategia. Yo creo que este no es el momento en el que el Partido Socialista se desinfle y difumine la propuesta diferenciada que nos convirtió en primera fuerza política del archipiélago, sino de lo contrario. Creo que es el momento de rearmar esa propuesta, que es la que nos identifica ante los canarios como una herramienta de cambio, la que la sociedad canaria necesita. Esto es lo que le puedo contestar ahora, porque no me da más el tiempo. Luego le contestaré a la otra pregunta. Marcos.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación antes que nada. Se ha preguntado, después de analizar el devenir de los acontecimientos y esos obstáculos que se han generado en las últimas semanas, un político con su bagaje, ¿quién lo mandó a meterse en este fregado? ¿O no se ha hecho todavía esa pregunta? Sí me la he hecho, pero yo las decisiones las suelo tomar después de meditarlas mucho. Y entendí que en este momento de mi trayectoria vital y de mi singladura política, porque lo mío no es una carrera, sino una especie de navegación, era la decisión que tenía que tomar. Porque estoy convencido de que el Partido Socialista en la hora actual, como consecuencia de la dirigencia que tiene, de los dirigentes que tiene, está reorientando, sin decirlo, su rumbo político. Y yo creo que no es el momento ni de reorientarlo, ni de cambiarlo, sino de fortalecer la propuesta que nos convirtió en primera fuerza política del archipiélago, en la esperanza de los canarios, ¿no? En fin, ha habido obstáculos, lo sé. Los obstáculos provienen de un reflejo defensivo que tiene toda estructura de poder, pero estamos en primarias y estamos en Partido Socialista y esto marca una diferencia con los demás partidos. Lo tengo claro, ¿no? Félix. Sí, hola, buenas noches a todos los presentes. Santiago, en principio este fenómeno, este proceso de las primarias, no lo descubrí yo, se apunta desde elementos externos al PSOE, que está suponiendo una sangría importante para la propia imagen del partido e incluso para quienes pueden ser sus candidatos. Digamos que el sistema de primarias que establece el PSOE, a nivel estatal ya se han visto algunos ejemplos, en Canarias tenemos el actual entre José Miguel Pérez y tú mismo. Esta sangría, esta democracia interna bajo la que se reviste el proceso de primarias en el Partido Socialista, ¿le puede salir muy caro, digamos, mirando al futuro electoral en Canarias de las elecciones locales el próximo mes de mayo? Mire, cuando yo me planteo este asunto, porque efectivamente hay voces que lo comentan, llego a la siguiente conclusión, ¿no? Las personas que creen que un proceso de primarias, un proceso democrático, puede acabar dividiendo un partido o debilitándole, tendrían que arreglar sus cuentas con la cultura democrática. Yo estoy convencido de que la democracia no crea debilidad, ni en una sociedad, ni en una asociación con un partido político. Crea fortaleza, pero otro tipo de fortaleza, distinta de la que pudiera proporcionar siempre transitoriamente el autoritarismo. Es una fortaleza basada en la libertad, es una fortaleza de otro nivel moral y, por lo tanto, de otra consistencia política. Hay muchos ejemplos de la historia en los que podría sustentar esta consideración, ¿no? Belén. Don Santiago, ahondando en lo que pregunta mi compañero Félix Díaz y ya metiéndonos un poquito más en harina, a lo mejor tardó un poco más del minuto, espero que no. Pero verá, yo llevo leyendo y escuchando que todo el mundo estaba de acuerdo con las primarias, pero luego usted decía que con la boca chiquitita y poniendo trabas, que han tenido que buscar los apoyos de una forma artesanal. Me gustaría que lo explicara, si no una pregunta en 3, 4 o 5, las que puedan ser. Que ha tenido más o menos que ir... que le han puesto obstáculos, que le han puesto barreras, que le han puesto muchísimas dificultades. ¿Por qué? Si estamos hablando de ese Partido Democrático de usted pregona, ¿por qué esto es así? Verán, se lo digo muy claramente, hay veces... Se me cortó la... Mire, sí, mire... efectivamente, los obstáculos se produjeron. Lo dije y lo mantengo. Esa es una etapa que ya pasó. Lo dije y lo mantengo. Los obstáculos son el fruto de un reflejo defensivo. Es propio de las estructuras del poder, la inseguridad. Y yo creo que en la hora actual han vuelto a tener una excesiva influencia en el Partido Socialista, probablemente como consecuencia de un Congreso muy ajustado, en el que ahora hacen valer el apoyo que prestaron al que ganó ajustadamente. Tienen demasiada influencia un grupo de compañeros con un perfil eminentemente burocrático. Y la burocracia es así, temerosa, autoritaria, nunca da cuentas de la responsabilidad de sus actos. Se confunde en el anonimato, pero además teme a veces la transparencia democrática. Pero en cualquier caso, los obstáculos están remontados. Los avales se consiguieron artesanalmente, gracias al compromiso democrático de muchos militantes socialistas y sin tener el censo, pero estamos en primaria y además confío en ganarlas. Marco. Hablaba de los obstáculos
en algún otro momento de su etapa política recomendó a algún compañero de partido off the record que no era recomendable o conveniente discutir, digamos, el aparato del partido. Sin embargo, años después, bastantes años después, se ha convertido en una especie de lobo solitario, de llanero solitario en esta batalla que se ha creado ahora con José Miguel Pérez. ¿A qué ha venido ese cambio? Pero es que me tendría que recordar a quién se lo dije y cuándo. Bueno, en este caso concreto le hablo de la isla de La Palma, cuando se produjo el debate entre Manuel Marcos y Argelio Hernández, y en los pasillos de aquella cita, pues usted le comentaba a algunos de los presentes que Argelio había cometido un error por haberse enfrentado, entre comillas, al aparato del partido. Me gustaría tengo buena memoria, recuerdo de esa conversación y de con quién se produjo y de las circunstancias. No parece que mi trayectoria y mi relación complicada con eso que llaman el aparato del partido apunte en esa dirección. De lo contrario, estaría aconsejando cosas que yo mismo no seguía, ¿no? Consejos que yo mismo no atendía, ¿no? Parece un poco contradictorio todo. Yo le digo que en las organizaciones ocurre eso y también en las políticas. La organización, la estructura, garantiza que la fuerza potencial no se diluya. Pero a veces hay que plantearse un dilema. ¿Quién dirige? ¿La organización o las personas que ostentan un liderazgo y asumen la responsabilidad? Hay que encontrar un punto de equilibrio, pero siempre la preeminencia debe ser del lado de la política y del lado del liderazgo, no del lado de la organización. Y probablemente en este proceso esto se está transparentando. Yo creo que es positivo también. Y creo que estoy en la obligación de decirlo así, sin ninguna agresividad, con respeto a los compañeros, pero con claridad. Cecilia. Me gustaría recordarle la segunda pregunta de antes, la de que si los dos discursos son compatibles dentro del partido, y ahondando también, aprovechando el minuto, me gustaría ahondar en estas cuestiones del aparato. Me gustaría saber quién cree usted que le apoya dentro del partido, porque se ha hablado de que el aparato, los dirigentes no están con usted. Me gustaría saber si usted cree que eso es así. Y también me gustaría preguntarle, hablando de aparatos, ¿qué papel va a jugar Ferraz, que parece que no se ha pronunciado mucho sobre las primarias aquí en Canarias, cuando sí se pronuncia en otros sitios del país? Mire, es que son dos preguntas que no las puedo contestar en un solo momento. Y le digo, el discurso de ambos candidatos es un discurso propio del Partido Socialista. Yo no voy a improvisar en ese asunto, aunque mis propuestas sobre reforma democrática, calidad democrática son más audaces. La diferencia entre nosotros es de estrategia. Yo creo que el programa del Partido Socialista, que como le dije antes no se ha improvisado, se convierte en papel mojado si nuestra estrategia para llegar al gobierno en condiciones de gobernar fracasa. Y yo creo, utilizando las palabras del otro candidato, que para reconstruir Canarias uno no puede estar condicionado por los que la destruyeron. Por eso creo que la estrategia es una estrategia de perfiles claros que convenza a la ciudadanía que este tipo de gobiernos son una plaga para Canarias y que la herramienta de la sociedad canaria es un Partido Socialista muy comprometido con las reformas que Canarias inaplazablemente necesita. Los discursos son compatibles, las estrategias distintas, claramente distintas. Se percibe todos los días, no en el discurso, sino en la actitud. He puesto estos días